Hola a todos, nos encontramos ya en la segunda clase de metodología de la investigación. La clase de hoy va a girar en torno a la definición que nosotros tenemos de ciencia. Les recuerdo también que pueden ver este mismo material a través del canal de YouTube y también al final de cada clase les pido que por favor me contesten las preguntas posteando este mismo mail en el que les envío el material para que así funcione como una especie de foro en el cual todos podamos ver las respuestas de todo y así nutramos nuestras percepciones. Bien, partamos entonces. La clase de hoy entonces está orientada a ver cómo nosotros definimos en la sociedad actual lo que es ciencia. Y en el cuadro que aparece ahí tenemos algunas características con las que asociamos la palabra ciencia en la actualidad. A propósito de esto, quiero destacar algunas respuestas que me dieron en la clase anterior, en la respuesta de Renata, la respuesta de Valentina, que me hablaban acerca del tema de cómo obtenemos los conocimientos válidos y me dieron una respuesta muy interesante que tiene que ver con cómo los sentidos, las percepciones, la experiencia también funcionan como medios a través de los cuales yo sí obtengo conocimientos que son válidos igualmente y que nos sirven sobre todo en el área del arte, de la cultura y de las disciplinas más bien prácticas. Bien, ahora, adentrándonos en esta pregunta acerca de la definición de la ciencia, tenemos como un primer elemento que el conocimiento científico es conocimiento probado. Tal como lo decía y lo revisamos en la clase anterior René Descartes, las verdades son aquellas que se pueden comprobar. Y por lo tanto, la ciencia la entendemos como aquella disciplina que se encarga de encontrar conocimientos que se pueden probar mediante la racionalidad. Ahora bien, también podemos decir que la ciencia corresponden a todas aquellas teorías que se derivan de un modelo de trabajo riguroso, y esto tiene que ver con el método científico que abordábamos con Francis Bacon en la clase anterior. Estos pasos que tienen que ver con la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y luego la obtención de conclusiones es algo característico de la ciencia. A lo mejor no la ocupan exactamente como lo decía Francis Bacon, pero siguen sus propios métodos. Bien, ahora, en el tercer punto es importante que nos detengamos y por eso quería destacar la respuesta de Renata y Valentina. La ciencia, por lo general, la tendemos a relacionar con aquellas disciplinas que se encargan de estudiar algo que se puede ver o tocar, que tiene que ver con los sentidos, que podemos evaluar de manera tangible. Y aquí yo tengo una discrepancia porque, si bien claramente la ciencia se puede encargar de aquellos elementos tangibles, también estudia elementos que son más intangibles, que son más bien abstractos. Y en la siguiente lámina vamos a estudiar cómo hay muchas disciplinas que se encargan de estudiar estos elementos abstractos, la matemática, la filosofía, por ejemplo, o bien aquellos elementos, procesos que no se pueden tocar ni ver, que no se pueden observar y que tienen que ver con las ciencias sociales, que estudian más bien estructuras sociales. Así que importante que en este tercer punto no nos quedemos solamente con esa definición, sino que la ampliemos. Y finalmente, el conocimiento obtenido es fiable porque es objetivamente probado. Palabra que deberían subrayar, adivinen, adivinaron perfectamente porque además está marcada con, entre comillas, objetivamente. La ciencia es aquella disciplina que puede probar sus conocimientos de manera objetiva, entre comillas, porque la objetividad en un 100% no es lograble en todas las ciencias. En las ciencias naturales o exactas es más probable que así sea, pero hay un grupo de ciencias en las cuales la objetividad no se puede obtener en un 100%, puesto que estudia a las propias personas, y las personas son en esencia subjetivas. Y si los investigadores estudian también a la propia sociedad, también hay una carga de subjetividad importante que no se puede evadir en ese sentido. Ahora, para cerrar este punto, quiero que le pongan atención también a las imágenes que puse abajo. Cuando puse un elemento decorativo para la lámina, busqué Science, vectores, PNG, para poner algo muy pequeño, pero siempre me aparecían elementos relacionados con las ciencias naturales. Cosa curiosa porque la mayoría de nuestras nociones no tenemos incorporada a todos los grupos de ciencia. Pensamos que la ciencia es solamente aquella exacta, aquella que es ciencia natural. Incluso en nuestras propias palabras decimos que las ciencias son la biología, la química, la física, y nos olvidamos de que existen otras ciencias, como la historia, la filosofía, etcétera. Bien, así que los dejo con la siguiente información.
Y aquí entonces continuamos y hacemos este desglose acerca de la tipología de las ciencias. En general, nos vamos a regir por este recuadro que resume muy bien lo que les quiero explicar. De hecho, lo pueden copiar si quieren. Yo los tenía impresos desde antes para entregárselo. Bueno, ahora van a tener que copiarlo porque no tenemos el material concreto, ¿ya? Ahora bien, en esta categorización que realiza este recuadro podemos encontrar que existen dos grandes categorías de ciencias y una de ellas se divide en otras dos, ¿ya? Vamos a ir desde arriba hacia abajo entonces. La primera categorización de las ciencias es que las podemos dividir entre aquellas que son formales, puras o exactas, y las distinguimos de aquellas que son fácticas. ¿Qué quiere decir eso? Las primeras, las ciencias de carácter formal, pura o exacta, estudian más bien teorías o principios abstractos. Esa es la definición. Sin embargo, las ciencias fácticas, tal como aparece ahí entre paréntesis, se encarga de estudiar los hechos mucho más concretos. Y esa primera división nos permite separar algunas disciplinas que sí son ciencia, pero que no se dedican a elementos tangibles. Y eso lo conectamos con lo que hablábamos en la lámina anterior. No todas las ciencias se dedican a estudiar elementos que tienen que ver con lo sensorial, con lo que podemos captar a través de los ojos, o a través de la audición o de cualquier otro mecanismo sensorial. Dentro de esta categoría, para ejemplificarla con dos elementos que son súper representativos de este tipo de ciencias, vamos a decir que los dos grandes representantes de este tipo de ciencias son la filosofía y las matemáticas, que son muy distintas entre sí, pero comparten este elemento en común de estudiar elementos abstractos o elementos de principios que no tienen un correlato en lo tangible. Se pueden aplicar, eso sí, pero que no se dedican necesariamente a lo tangible. ¿Qué características tiene? No tiene ningún contenido en la realidad concreta, no dependen de la experiencia en lo absoluto porque estudia elementos abstractos. Su objeto de estudio, lo abstracto. Ciertamente, en el caso de la matemática, su objeto de estudio son las cantidades, los números y las relaciones que podemos establecer o principios a partir de las relaciones matemáticas. En el caso de la filosofía, el estudio de las ideas y cómo se manifiestan en los distintos ámbitos del saber. Eh, en el caso de la posición del investigador, en el caso de la matemática y de la filosofía, es externo, porque el ser humano es independiente de las, no es independiente totalmente de las ideas, pero son dos elementos distintos. Una cosa es el investigador, el matemático, el filósofo, y otra cosa son las ideas. Por lo tanto, el matemático o el filósofo estudiará estos elementos desde fuera, porque no son lo mismo. Parece un poco rara la idea, pero cuando nos toque ver un tipo de ciencia que sí hace coincidir los dos elementos, nos va a quedar más claro. Y finalmente, su método de estudio es de carácter deductivo, es decir, a partir de principios generales, a partir de ideas mucho más generales, se van desprendiendo otras conclusiones mucho más concretas y aplicables a la realidad. Recordemos que este tipo de ciencias va desde lo abstracto, y a partir de esos principios, de esas categorías que se generan en estas ciencias, matemática o filosofía, se van a aplicar en otras disciplinas mucho más concretas. Por ejemplo, la matemática no puede ser aplicada por sí sola a la realidad concreta, sino que se va a aplicar a otros ámbitos del saber que sí estudian elementos concretos. Por ejemplo, la física, que sería la relación mucho más evidente. Los principios matemáticos que estudia la matemática de forma abstracta se van a estudiar de manera concreta cómo se aplican en la realidad física, o en la química también, o en la informática, ¿ya? En el caso de la filosofía también lo mismo, los principios o las ideas que se estudian en abstracto luego se pueden aplicar a, por ejemplo, el ámbito del lenguaje, se pueden aplicar al ámbito de la historia, a otras disciplinas como por ejemplo la teoría del arte, etcétera, ¿ya? Ahí tenemos entonces la primera categoría de ciencias. Luego tenemos las ciencias fácticas y aquí es mucho más fácil distinguirlas porque las clasificamos en dos categorías. Aquellas que son empíricas, es decir, que se dedican a estudiar elementos naturales, tangibles, y aquellas ciencias que son de carácter social, que estudian al hombre y a la sociedad que componen los hombres. Por lo tanto, estas dos categorizaciones son muy distintas entre sí, a pesar de que comparten la categoría de que estudian hechos concretos. Unos hechos concretos son de carácter natural y otros hechos concretos son de carácter social.
A partir de esa división tenemos características muy distintas en cada una de ellas. Por ejemplo, en las ciencias naturales o empíricas, las investigaciones se caracterizan por su método científico, tal cual como lo proponía el señor Francis Bacon, ¿ya? Los conocimientos derivados del método científico son empíricos, son derivados de lo concreto, son observables, son tangibles, estudian el mundo físico y la posición del investigador es de carácter externo, porque investigador y el fenómeno natural que yo quiero estudiar son diferentes uno del otro. Se puede estudiar de manera externa y eso le da cierto grado de objetividad. En el caso del método, obviamente, las ciencias naturales son las más evidentes y las que generalmente asociamos al concepto de ciencia. Uno piensa ciencia y al tiro dice, son las ciencias naturales, la biología, la química, la física, la geología, la climatología, etcétera. Todas las que tengan que usar el método científico. Y eso las diferencia de las ciencias sociales, que son disciplinas que estudian al hombre y a la sociedad que construye el hombre. En este caso, obviamente, entonces su objeto de estudio va a ser la persona, el individuo y la sociedad y cultura que va construyendo. Y aquí hay una de las características esenciales para entender las ciencias sociales y una de sus dificultades principales. El investigador y el objeto de estudio coinciden. Por eso dice la posición del investigador es interna, porque los investigadores son personas, son individuos. Y las ciencias sociales se encarga de estudiar el comportamiento de los individuos en sociedad. Por lo tanto, investigador y objeto de estudio coinciden. El investigador está dentro, es partícipe, directo e indirecto, de los elementos que está estudiando. Y por lo tanto, la objetividad dentro de las ciencias sociales es mucho más difícil de conseguir, yo diría virtualmente imposible de conseguir, porque siempre hay una carga de subjetividad. Y eso no es malo, para nada. Es la propia naturaleza de las ciencias sociales, la carga de subjetividad que siempre va a tener. Ahora bien, ¿cómo combatimos esta presencia de la subjetividad frente a la objetividad que tienen las otras ciencias naturales y las ciencias empíricas? Eh, a través de un método. Al igual que con el resto de las ciencias sociales también se rigen por un método, donde lo subjetivo tiene que también ser tratado de manera, entre comillas, objetiva. Eh, Ese tratamiento dentro de las ciencias sociales es muy complejo, le da una complejidad distinta a este tipo de disciplinas, pero sí es posible. Eh, Ahora, ¿qué elementos para ejemplificar esto les puedo señalar? Si tenemos que estudiar un proceso histórico como la Segunda Guerra Mundial y sus efectos sociales. Si queremos estudiar efectos sociales de una guerra mundial, claramente no lo vamos a poder estudiar de manera 100% objetiva. Podemos obtener datos concretos que nos van a venir desde la estadística probablemente. Por ejemplo, podemos determinar factores como el nivel de desempleo que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de muertos que se producen, el nivel de gasto fiscal de los estados europeos luego de la Segunda Guerra Mundial, los costos en la destrucción de infraestructura, todo eso viene desde el mundo de la estadística y ciertamente podemos calcularlo. Sin embargo, para estudiar los efectos sociales también necesitamos de la mirada subjetiva de las personas. Por ejemplo, ¿qué sintieron las personas más afectadas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sintieron las familias que perdieron, por ejemplo, a un familiar? Aquellas familias que tenían familiares hombres que participaron dentro de las escuadras militares. ¿Qué pasó con aquellas personas que a lo mejor perdieron a un familiar dentro del holocausto? Eh, ¿Qué pasó con los niños, por ejemplo? ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Cómo lo vivieron los adultos mayores? ¿Cómo lo vivió la clase alta? ¿Cómo lo vivió la clase baja? Hay elementos de subjetividad que son mucho más complejos, pero que a través de un cierto mecanismo, de ciertos procedimientos, es posible obtenerlos y clasificarlos e incorporarlos dentro de la narrativa de estudio de esta disciplina. Así que, para que hagamos una raya para la suma,
Las ciencias no son solamente las ciencias naturales, que son lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en ciencias, sino que también incorporamos las ciencias formales, que estudian lo abstracto, y también incorporamos a las ciencias sociales, que estudian al individuo y la sociedad. Ahí podemos terminar en esta lámina. Muy bien, y a raíz de esta categorización entonces nos damos cuenta que no todas las ciencias pueden ocupar el mismo tipo de método científico. El método científico en general, como lo decía Francis Bacon, partía desde la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y luego la obtención de teorías. Pero no en todas las ciencias se va a aplicar de la misma manera. Por lo tanto, vamos a decir que las ciencias utilizan por lo general dos tipos de enfoque. En realidad tres, pero el tercero nace de la mezcla de los dos, así que son dos en esencia bien categorizables. El primer enfoque es el más clásico de todos y el que ocupa la ciencia, las ciencias naturales y la ciencia formal de la matemática, que son los estudios o enfoques de tipo cuantitativo, es decir, que usa la recolección de datos para la formulación de hipótesis, pero esos datos tienen que tener una característica fundamental, y es que pueden ser medidos de forma numérica. Es decir, pueden ser sometidos al análisis estadístico y por lo tanto a través de eso podemos hacer estudios matemáticos para poder de alguna manera predecir cómo pueden ser los comportamientos de los fenómenos que estamos estudiando. Pero como les digo, este enfoque es más bien aplicable a la matemática y las ciencias naturales. Sus características más tradicionales son que mide fenómenos y dentro de esta breve definición tienen que subrayar medir, ¿ya? Esa es la palabra clave. Uno de los elementos fundamentales dentro de los enfoques cuantitativos es que se encarga de medir, dimensionar, cuantificar, de ahí viene el concepto, traducir a números. Eso es lo fundamental de los enfoques cuantitativos. Utiliza la estadística, por cierto, porque necesitamos datos numéricos para poder hacer el análisis científico y prueba hipótesis a través de estos mecanismos, a través del desarrollo de elementos cuantitativos y realiza análisis de causa y efecto a partir de estas relaciones matemáticas que se pueden formular. En ese sentido, por ejemplo, si queremos probar, por ejemplo, no sé, la teoría de la existencia de la fuerza de gravedad, es posible medirla a través de modelos de la velocidad con la que cae un objeto al suelo. Y nos vamos a dar cuenta que es una velocidad constante. Ahora no sé si es exactamente constante en todas las partes del planeta, porque también hay un factor que tiene que ver con el electromagnetismo de la Tierra. Pero en general la fuerza de gravedad debería presentarse de manera constante en todas las partes del planeta. Por lo tanto, a igual peso de un material, debería ser igual peso a la velocidad de caída. Eh, Asimismo, cualquier fenómeno que yo quiera estudiar de la realidad natural o de la matemática lo debo comprobar a través de datos numéricos. Ahora bien, tenemos el segundo enfoque que está referido más bien a las ciencias sociales y que tiene que ver con el enfoque cualitativo, ¿ya? Aunque también podríamos añadir acá la filosofía. Utiliza la recolección de datos, sí, se puede apoyar de elementos cuantitativos, pero lo fundamental es que el enfoque cualitativo no utiliza por lo general estos datos. Los puede tener de ayuda, pero no es fundamentalmente desde donde se obtiene la información, sino que tiene que ver con la recolección de elementos que vienen desde la subjetividad. Y eso es más difícil de programar, porque no podemos tener como tan cuadrado aquellos elementos que yo quiero recolectar como datos. De hecho, ni siquiera a veces se recolectan como datos, sino que simplemente como ideas. Y eso es más difícil. Explora los fenómenos en profundidad. Los fenómenos sociales claramente no se pueden medir únicamente de forma estadística, sino que también necesitan del estudio de la subjetividad. Recuerden el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Podemos tener todos los datos y estadísticas de la Segunda Guerra Mundial, pero si no estudiamos la subjetividad de las personas que vivieron ese fenómeno histórico, no hago el estudio completo. Otras características que tiene el enfoque cualitativo, viene de la palabra calidad, ¿ya? Es decir, me enfoco no en la cantidad, sino que en la profundidad, en la calidad de lo que yo estoy obteniendo como dato. Eh,
Se conduce básicamente en ambientes naturales, es decir, que el investigador no interviene dentro del procedimiento. Por ejemplo, un científico natural, biólogo, químico, realiza sus estudios a través de experimentos, que son fenómenos producidos por el propio investigador, que son artificiales, los puede generar dentro de un laboratorio. En cambio, el científico social no puede hacer eso. Uno no puede simular una guerra mundial dentro de un laboratorio, sería muy raro. Eh, a lo mejor en el futuro se puede simular en línea si es que la informática lo permite, pero hasta ahora no se puede hacer. Los fenómenos sociales se tienen que estudiar en el momento, se tienen que estudiar naturalmente. Tengo que estudiar el fenómeno mismo, no una réplica del fenómeno como sí lo pueden hacer los científicos naturales. Los significados se extraen de los datos. Otro elemento importante es que en las ciencias naturales los datos pueden ser suficientes, ¿sí? Para obtener conclusiones válidas. En las ciencias sociales los datos no son suficientes para poder obtener conclusiones válidas. Aquí hay que añadirle otro elemento a los datos. Por ejemplo, golpe de Estado en Chile, dictadura militar. Los datos estadísticos sobre la economía, sobre la violación a los derechos humanos, sobre la conducción política dentro de ese periodo histórico son los mismos. La estadística no miente porque es objetiva. Los datos siempre van a ser iguales. Sin embargo, la interpretación que yo voy a obtener de esos datos es lo relevante y es lo que va a hacer que los distintos científicos sociales tengan diferencias de opiniones frente a un mismo fenómeno. Tenemos los mismos datos, las mismas estadísticas, sin embargo, a lo mejor un científico social que representa más a la ideología de derecha va a tener una cierta interpretación acerca del golpe de Estado y del funcionamiento de la dictadura militar, y un científico social de izquierda, claramente manejando los mismos datos que el otro científico, va a tener una interpretación totalmente distinta. Por lo tanto, dentro de las ciencias sociales los datos sí son importantes, pero no son suficientes totalmente para poder obtener conclusiones. Y finalmente no se fundamenta en la estadística, por lo mismo que yo les decía. Los datos sirven, sí, pero no son finales. Lo importante es la interpretación que le da el científico social, y eso es lo complejo que tienen las ciencias sociales. Porque siempre la interpretación del científico, que es necesaria, no la podemos obviar, porque le da sentido a los datos, siempre va a estar marcada por la subjetividad del propio científico, ¿ya? Y ese es un problema slash oportunidad que tienen las ciencias sociales en diferencia a las ciencias naturales. Muy bien, mucho contenido por hoy, así que vamos a cerrar esta clase con las preguntas de reflexión. Recuerden postearlas en el correo, respondiendo el correo, y para que todas las puedan compartir. Todas las ciencias deben recibir el mismo grado de validez, opina y comenta. Y finalmente, parece ser que la objetividad es ampliamente aceptada como algo fundamental para definir lo que es científico. Pero ¿qué lugar le cabe a la subjetividad dentro de las ciencias? Contesten con su opinión. Recuerden que no hay respuesta correcta o incorrecta. Esto tiene que ver con la opinión. Los espero que tengan un muy buen día y nos vemos en este mismo formato de comunicación. Hasta luego.